Muy bien, pues muchísimas gracias por la introducción de mi compañera Jessica. Ha sido un placer meternos a bucear en el Mediterráneo y bueno, en estas latitudes que con estos calores veraniegos vamos a seguir buceando. El título actúa un poco de spoiler, pero ya que teníamos un cangrejo que encontró su medio limón, pues nosotros vamos a ver cómo un brócoli que soñaba con ser crustáceo lo consiguió. Y realmente pues es una visión personal porque es un proceso de descubrir cómo uno se enfrenta a todas estas metas y problemáticas y retos que supone cualquier tipo de proyecto y en este caso pues la ilustración de un cangrejo. Como muchos ilustradores científicos, pues yo me he sentido identificada cuando he ido escuchando historias. Yo vengo del mundo de la ciencia, estudié biología, que era algo que quería hacer desde pequeña, luego me especialicé en ciencias del mar, luego hice un doctorado sobre el mundo de las algas rojas, y esa fue mi vocación desde muy pequeña. Y creo que tengo mucha suerte porque con 33 años, el año pasado, empecé un posgrado de ilustración científica en Olot, en Girona, con la Universidad de Girona, y fue descubrir otra vez la vocación de mi vida. Entonces es como una sensación muy buena descubrir que en realidad pues lo que quiero hacer todos los días es ilustración científica. Y si paso algunos días sin poder ilustrar, sientes que hay un vacío, ¿no? Así es como llego a Ilustraciencia y en concreto a ilustrar fauna marina. Viniendo de una isla, yo nací en Ibiza y entonces el mundo marino, el mar, siempre ha sido un medio muy afín a mí. Lo he necesitado, lo he sentido muy cercano, así que fue fácil elegir este curso, además de la mano de Vanessa González, que es una docente impresionante, tengo que decirlo. Pues ha sido muy bonito descubrir que en realidad ilustración y ciencia siguen de la mano y puedes aplicar de alguna forma el método científico que viene conmigo como de fábrica para ilustrar. Y entonces vamos a ir viendo cómo a través del proceso de ilustrar mi cangrejo, pues observas y formulas hipótesis, luego haces muchos experimentos para llegar a un resultado final que sería como la conclusión, ¿no? En un proceso científico. Pero antes quiero mostrar lo que es gráficamente, más bien lo que ha sido para mí el proceso de llegar a ese cangrejo que vemos al final, donde termina esa línea. Pues en realidad yo he sentido que ha sido un proceso de subidas y bajadas, sobre todo muchas bajadas. Ha sido un gran reto enfrentarme a la ilustración científica a través del mundo digital. Yo nunca había utilizado Photoshop con tanta dedicación y entonces pues era una gran impotencia muchas veces de cómo resolverlo. Y claro, a veces vemos el paso final, los que estamos más familiarizados con la ilustración científica, quizá no, pero desde fuera se ven esas ilustraciones y parece como que estuvieras tocado con una varita mágica y realmente es un proceso que sientes, a veces se puede pasar muy mal, pero aún así hay algo que te tira y no superas la barrera de estar realmente mal, sino que eso es lo que te empuja a seguir superándote y conquistando un nuevo terreno, ¿no? Y seguir avanzando, porque realmente pues es una carrera, yo siento que con uno mismo. Así que hay una fase cero en ese proceso científico, digamos, de aplicar el método científico para ilustración, que sería elegir la especie. Jessica nos ha hablado sobre Calinectes o Calapa, es una presentación maravillosa. Efectivamente, parecía cuando Vanessa nos presentó estas tres especies como que fueran 3 grados de dificultad, pero yo analizando los 3 cangrejos pues sentí que todos eran un gran reto y, y que realmente me iban a suponer el mismo camino ese con subidas, bajadas y baches y luces y oscuros. Así que, ¿por qué elegí esta especie? Bueno, yo lo llamo el triple reto. El primero sería un reto personal. Paralomis granulosa es una especie del sur del continente americano. Aparece en aguas de Chile y Argentina, en la Patagonia. Por un lado, pues mi madre pertenece al continente americano, es de Uruguay, entonces siempre sientes como una afinidad con ese lugar, aunque queda miles de kilómetros de la Patagonia,
pero era como una manera de viajar y de estar paseando por ese continente, y además ella siempre me ha hablado de que la Patagonia es el lugar más bonito que ha visto en este mundo, entonces ya se genera como una relación que te une con esa especie. En segundo lugar, era un reto de investigación, porque cuando Vanessa nos presentó las especies nos comentó que para el OMIS era difícil el proceso de documentación, que sabemos que es prácticamente el 60% del trabajo. Iba a ser complicado encontrar buena fotografía, y entonces era un poco como volver a mis raíces de investigadora y decir, no, yo tengo que poder conseguirlo. Así que empecé a tirar de conexiones y de redes. Al final el mundo de la investigación, pues estamos todos interconectados, y pude dar con estos 4 caballeros que tengo que nombrarlos y citarlos porque me han ayudado muchísimo, nos aportaron, porque a su vez yo aporté al grupo información y fue maravilloso, las fotografías, todos los documentos que nos han dado, con los que, bueno, he aprendido muchísimo y me ayudaron a superar esa fase, ¿no? Me sentí como que éramos un equipo. Y luego, por último, también era un reto de conservación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que para la ilustración yo sentía que quería que tuviera como una función, que pudiera servir para algo, que estuviera aportando algo. Así que también estos 4 investigadores, fotógrafos, estudiantes de doctorado, pues están involucrados en un proyecto que se llama Proyecto SUB, y es un proyecto para la educación, la divulgación, la conservación, la investigación del medio marino y la protección y dar a conocer la biodiversidad marina que hay en esas aguas. Entonces fue genial, de alguna forma, sentir que estabas aportando un granito de arena. Así que me lancé a por Paralomis y ya sí que empecé con el proceso de documentación, de observación. Yo lo llamo investigación infinita. ¿Por qué? Porque cuando me pongo a estudiar una especie, siento que empiezo aprendiendo sobre esa especie, pero luego tienes que saber sobre los primos y sobre el grupo taxonómico y cuáles son las diferencias con el grupo taxonómico de al lado, porque si tienes que destacar alguna característica, pues tienes que saber qué es lo que no debes dibujar. Entonces, al final, es como una burbuja de conocimiento que va creciendo, y a medida que crece, también tienes más superficie de desconocimiento que aumenta y cada vez tienes que saber más. Entonces es incluso hasta un aprendizaje saber cuándo tienes que parar, porque podrías seguir infinitamente estudiando y claro, no acabas nunca. Y a pesar de venir del mundo científico y estar muy relacionada con la ilustración, con la biología marina, pues yo me he tenido que poner a estudiar crustáceos y todos los cangrejos y parientes para aprender exactamente con detalle. Una vez superada esa fase de documentación, empiezas a formularte hipótesis, y esto aplicado a la ilustración pues es hacerte preguntas. ¿Cómo voy a resolver ciertas partes de la anatomía, por ejemplo? Que fue el primer paso. En esto pues pude ir al mercado, conseguí una anécora. Es verdad que no es exactamente mi especie, pero me sirvió para sentir, tener el tacto, ver las articulaciones, cómo se insertaban las patas, y eso ayuda muchísimo. Y hay un cambio grande cuando puedes tener esas especies, ¿no? Tener algo similar de ese grupo animal. En esta ocasión pues podía permitírmelo. Luego tuve apoyo en el estudio de detalles de la anatomía, que si bien no se pueden identificar en la ilustración, pero yo necesitaba comprenderlo muy bien. Así que fueron como pasos que vas superando. Luego vino la etapa de luces y sombras, que para mí fue como estar construyendo una pared y estar echando material, y vas alisando y ves que se chupa ese material y tienes que volver a echar. Y yo pues iba poniendo luces, sombras, difuminar, volvía, se me borraban. Y podía haber seguido y no parar nunca, ¿no? Entonces también pues fue otra de esas como bajadas de no puedo, no llego, no sé, y bueno, te vas encontrando con pues muchas dificultades y luego pues vas avanzando en realidad. Otra etapa que a mí me supuso también así como dificultad fue el color. Empiezas a estudiar tu especie, tienes muchas fotografías, tienes que identificar cuál es el arquetipo que mejor la representa y te haces con una paleta. Aquí vemos una paleta organizadita que más o menos pues tiene los tonos que pueden aparecer en diferentes sitios. O sea, al principio era como
una lámina llena de brochas con diferentes colores y tonos arriba y tonos abajo del mismo color. Me volvía loca, ¿no? Como que los veía todos los colores. Así que también vas entrenando el ojo para poder discernir exactamente. Y ya por último, la gran dificultad fue la fase de la textura. Y es que merece realmente pararse y por eso le agradezco muchísimo a Jessica su trabajo, porque la textura me tuvo mucho tiempo dándole vueltas. Tenía unas fotografías que se podía ver bien, que aparecían como pequeños granitos, como florecitas, porque cada granito a su vez eran florecitas y realmente, pues bueno, suponía un reto grande, ¿no? Entonces, pues me puse a hacer mis pruebas. Yo dije, primero la voy a hacer textura handmade, yo misma. Que tiene 100.000 granitos, yo se los dibujo porque yo soy muy trabajadora. Me volvía loca y eso era imposible. Luego dije, voy a probar con textura de cemento, tal vez haya algo así similar. Me puse a buscar en la red, tampoco me convencía. Luego busqué de especies similares, aunque sea para ver si veía una similitud, pero tampoco, porque estaba utilizando fotografías de animales muy cercanos y no era ese el objetivo. Cuando ya estaba a punto de volverme loca del todo, soñé con ese brócoli, que realmente lo soñé, me desperté en plena noche y me vino esa imagen del brócoli y dije, esto puede ser, creo que lo he encontrado. Y así fue como fue un antes y un después en mi proceso de dibujo. Aquí tenemos a mi cangrejo con unas 8 imágenes de ese mismo brócoli, pero transformadas para que se adapten bien a la anatomía de cada una de las patas, de forma muy casera, y seguro que se puede mejorar, pero bueno, he puesto ahí mucho empeño. Y esto, realmente el brócoli ya luego se perdió, porque yo lo que significó para mí es una base donde empezar a poder darle forma y poder resaltar algunas de esas como florecitas que tiene el brócoli y bueno, pues se puso, como digo, un antes y un después, fue genial. Entonces, pues era un brócoli que quería ser cangrejo y lo había conseguido, así que se puso ahí a trabajar. Y en esto vuelvo otra vez a nombrar a Jessica y a Alejandra y a su proyecto dentro de Oreja de Mar de texturas para ilustración científica, porque cuando me lo nombró la primera vez me pareció una idea increíble. Es verdad que hay bancos de imágenes, pero algo que esté enfocado a la ilustración científica para mí hubiera sido una puerta a la imaginación, que por supuesto hay que saber luego cómo trabajar esas imágenes, pero me parece una idea fabulosa que creo que merece la pena alimentar, sin duda, así que yo apoyo infinito. Y cuando ya has hecho todo ese proceso de formularte hipótesis, pues empiezas a experimentar y en realidad es el proceso que aquí vemos. Muy bien. Pues esa parte de experimentar realmente es aplicar todo lo anterior que nos hemos ido preguntando y cómo llegas, ¿no? Y es pues llegar a aplicar ese método científico, te haces preguntas y las aplicas. Y ahí es cuando haces esos experimentos, que la mayoría de las veces no te salen, te caes muchas veces y al final consigues llegar a un resultado final o unas conclusiones que compartes con la comunidad científica o comunidad de ilustradores, que es un placer, y tu brócoli pues se transforma en cangrejo y es una maravilla. Nos habíamos quedado con esta imagen de un embrollo, una maraña de ideas y de experiencias y bueno, llegas a ese cangrejo final que resalta y brilla por él mismo, pero en realidad no termina aquí el camino y lo sabemos. Yo he sentido que a través de Ilustrafauna Marina se me ha abierto una puerta inmensa de ganas de seguir explorando y bueno, aunque ha cambiado el recorrido y podemos ver que quizá ya no tenga ángulos tan rectos, con esas esquinas que igual duelen más,
pues aún así sigue habiendo un mundo inmenso por descubrir, siguen estando esos trabajos extra que vamos elaborando y vamos descubriendo, y ahora pues a aplicarlo y a seguir descubriendo ese mundo. Muchísimas gracias a todos, un placer.